Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. La familia unida trabaja en conservarse unida. No solo se trata de anhelar una unión familiar, la familia unida requiere un esfuerzo constante. Como en toda relación, la familia necesita ser nutrida todos los días. Sus lazos serán tan fuertes como cada quien se proponga y así lo trabaje. Y para ello, es fundamental lograr un buen ambiente familiar, un clima de intimidad donde se viva una verdadera armonía, donde todos se sientan valorados, amados y comprendidos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿cómo mantener a la familia unida? ¡Bienvenidos! ¿Cómo mantener a la familia unida? Es el tema del día de hoy. Pero bueno, ya es aquí el experto, el psicólogo Adrián Chávez. Bienvenido. Y bueno, primero que nada, el tema así como que ¿cómo mantener a la familia unida? Bueno, es lo ideal, todos queremos que todo funcione bien y todo, pero hay veces que dice uno, ¿sabes qué? Aprovecho la recta. Y si tal parte de la familia o una persona es de determinada manera, aprovecho y que solita se haga a un lado. Claro, sí. Primero hay que, bueno, pues buenos días, Marta. Buenos días, sí, ya te solté. Sí, ¿no? es que estamos es que platicando desde un poquito antes sobre Sí. el tema y primero, bueno, hay que ver cuál es la estructura de la familia. Es decir, en una casa, ¿quién vive? Papá, mamá, hijos, pero vive la abuela, el tío, el sobrino. ¿Quiénes son todos? A ver, empecemos por ahí. Lo normal es papá, mamá y los hijos. Ok. Sí, esa es la familia nuclear que le llamamos, Sí. ¿no? Y luego ya vienen las familias compuestas, que es donde está el abuelo, la tía, el sobrino o alguien que llegó a vivir ahí temporal o definitivamente, dependiendo. Algún sobrino, ¿verdad? que viene a estudiar. Que viene a estudiar, pero se va a quedar algo así. varios años, ¿verdad? O un niño, un hijo, un tío o el abuelo. Y a veces es temporal, a veces es por temporadas y a veces es definitivo. Me tocó cuidarlo y se va a quedar aquí conmigo. Okay. Bueno, empezar por ahí. ¿Cuál es la estructura? Como los componentes de la familia y después decir, bueno, ¿cómo quiero que funcione esta familia? Es decir, pues es muy fácil decir, la familia unida, que funcional, etcétera, pero ¿qué significa eso? Cada quien dice, para mí que funcione es que tengamos horas para comer, que hagamos las tareas juntos, que el fin de semana estemos juntos y que las fiestas, cumpleaños, fin de año, todos esos eventos importantes durante el año estemos juntos. O sea, eso es lo que significa, pero para que eso ocurra, tenemos que trabajar valores con ellos, con todos los miembros de la familia. Y ahí es donde empiezan las, digamos, dificultades. Dificultades en términos no de un problema, sino no todos reaccionamos igual. Y ponerse de acuerdo porque hay diferentes puntos de vista. No todos funcionamos igual y no todos nos parece que sea lo adecuado lo que dicen, en este caso los papás, que son los que regulan. Entonces, ellos son los que primero tienen que ponerse de acuerdo en eso. ¿Cuáles son las bases? 3 cosas. Comunicación, confianza y respeto. ¿Por qué la comunicación? ¿Por qué? Porque los papás tienen que decirle a todo el mundo cómo va a funcionar esto, cuáles son las reglas del juego, es decir, van a salir los adolescentes o los hijos o si ya están grandes y van a llegar a cierta hora. ¿Qué sucede si no llegan? ¿Cuál es el tipo de sanciones en este caso que se van a implementar en caso de que no cumplan? ¿Qué pasa con las tareas? ¿La van a hacer juntos? ¿Se van a revisar? ¿No se van a revisar? Dependiendo de la edad del niño. Es todo el funcionamiento. ¿Van a comer juntos? ¿No van a comer juntos? Se tienen que avisar. Oye, come tú, al rato voy a llegar. No, te voy a esperar. No, come. Es una serie de estira y afloja. La comunicación debe fluir y no debe haber molestias hasta el momento por alguna de las partes. Es decir, es que no me parece lo que estás diciendo. No. Los 2 o los 3, o depende de la estructura, todos deben manifestar qué es lo que quieren. ¿Y por qué, no? Sí, y las razones de por qué creen que puede funcionar de esa manera, ¿no? Bien, a partir de ahí, todo tiene que ser en un marco de respeto, es decir, todos vemos la vida diferente, vemos una familia, pues la vemos de distinto ángulo. Entonces, se vale que cada quien diga, a mí me parece que podemos comer dos de las 3 comidas, por ejemplo. No, las 3, dice, bueno, y uno dice, pues yo puedo nomás una, es que tienes que esforzarte.
y empieza ese jaloneo, ¿no? Tira y afloja. Que es normal, o sea, hasta la negociación es normal. Cuando ya se llega a un acuerdo, lo tienen que cumplir. Y la confianza es muy importante también. Cuando en una familia se establece comunicación y respeto, pues es muy fácil decir, oye, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, o no voy a llegar, o voy a hacer lo otro, y que los otros no entren en conflicto, y mucho menos que quieran pelear a lo mejor. Decir, bueno, entiendo que quieras irte con tu amigo, entiendo que quieras irte de la escuela a una tienda o irte a otra parte, entiendo, recuerda que es importante lo que acordamos, pero está bien, por esta ocasión, está bien, pero ahí es donde manejamos como las variantes, salidas, ¿y cómo lo hacemos? Pues por cartuchos, es decir, tienes la oportunidad de una vez a la semana hacer cambios en lo que acordamos. Entonces te puedes ir una vez a la semana con tus amigos, me avisas y no hay problema. Ya sabes que te acabaste el cartucho y ya no puedes, ¿verdad? Pues sí, pero ahora le tienes que decir a tus amigos que ya no puedes irte con ellos y que tienes que llegar a tu casa. Que cumplir acá de este lado. Exacto. Es difícil, porque ahorita me pongo, recordando, recién casada me acuerdo que esperaba a mi marido a comer. Entonces, él llegaba más tarde y yo estaba muerta de hambre. Y un día le dije, oye, todos los días te estoy esperando para comer. Me dijo, yo al principio te dije que mi horario era diferente, no a las 2, era más tarde. Entonces dije yo, pues, ¿cuál problema? Sí es cierto. Lo platicamos y todo, y ya no pasaba nada. Entonces recorrimos la comida tipo gringos, ¿no? En aquel entonces. Sí. En aquel entonces. O sea, se llega a un acuerdo, porque si uno, conflicto y eso, busca pleito, lo vas a encontrar. Exacto, entonces si trabajamos de esa manera de tienes que llegar, es conflicto, porque si en una persona el trabajo o algo que los chavos tienen que hacer en la escuela, si son de secundaria o de prepa y no pueden llegar o se les hace tarde, ya es conflicto. Entonces hay una parte que es flexible, hay una parte que dice, bueno, no lo vamos a establecer tal cual. Y hay etapas de la vida, porque cuando están chiquitos pueden comer en familia y todo, pero ya nomás crecen y cambian las cosas. Vamos al corte comercial, regresamos. ¿Verdad? Ya empiezan con actividades de tarea. Estás viendo Vía Libre. Acompáñanos. La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia. A ver, ahora ya viene esa etapa en la cual tenemos que hacer las cosas de todo aquello que nos pusimos de acuerdo, que con confianza, con respeto, etcétera, con comunicación efectiva, nos pusimos de acuerdo y logramos decir, ok, comemos, hacemos tal actividad, el deporte, la reunión, lo familiar, tales horas, tales días, y todos de común acuerdo después de haber expuesto cada quien sus inquietudes. Y ahora, ¿cómo le hacemos? O sea, danos algunos tips para seguir y no decir, ay, que tiene ya, que se rompa esto y ya. Una de las cosas, de las más importantes, es que nunca pongan un acuerdo que alguien de la familia no pueda realizar. Es decir, practicar con el ejemplo. Es decir, no puedo yo ponerle a los hijos o a algún miembro de la familia algo que yo no pueda realizar, porque entonces soy yo el que está fallando, ¿verdad? ¿Cómo qué? Es muy fácil decir la hora de la comida o el ver la televisión o acostarse demasiado tarde. O sea, si establecemos horarios para jugar, hacer tareas, ver tele, etcétera, etcétera, tenemos que nosotros decir, yo también lo tengo que hacer, porque no es justo, ¿no?, que todos obligar incluso o exigir a los otros que cumplan un acuerdo y yo estar exento de ese acuerdo. Las cosas tienen que ser en familia. Entonces, si el acuerdo es, bueno, vamos a hablar, cuando tengamos una situación vamos a hablarla, vamos a negociarla, vamos a pedirla a mamá, papá o entre los esposos, vamos a pedirla, vamos a solicitarla, y que haya un tiempo prudente para que se defina si procede, si no procede y por qué sí, por qué no. Y entonces se pueda llevar a cabo. Si no, no es justo, no es equitativo. Más adelante ahorita vamos a ver, uno de los puntos importantes es también ser equitativo con todos los miembros. O sea, no porque
no, yo soy el papá, yo estoy exento, o sea, si yo quiero fallar, fallo, pero tú me tienes que obedecer. Pues ya entramos en sentimientos de... Porque ya los niños dicen, porque tú sí, papá o mamá, y yo no, a ver, o porque yo tengo que hacer caso y tú no es cierto. Y las injusticias siempre causan esa rebeldía, puedes decir, bueno, yo tampoco lo hago, ¿verdad? Sí. O yo incumplo en otras cosas, no hago la tarea, tú tampoco cumpliste, entonces, ¿por qué me lo dices, no? Entonces, bueno, pero el primer punto es ese, practicar con el ejemplo, es decir, yo voy a ser ejemplo de lo que acordamos. Ese es el primer paso. Y bueno, con la misma comunicación fluida vamos a generar que todos estén hablando, manifestando las inquietudes, es decir, a la hora de la comida, a la hora de la tele, que estén hablando sobre aquello que les inquieta, sobre todo con los acuerdos, ¿no? Es importante que los acuerdos los pongan en algún lugar visible, que el respeto, la tolerancia, no darse carrillas, no hacer esto, cuidar aquello, una serie de reglas como las reglas del juego, ¿no? Oye, eso incluye, por ejemplo, hábitos de limpieza también. Todo, Hay que lavarse también. dientes antes de dormir, A antes tal de persona, dormir. incluso un calendario semanal de a quién le toca sacar la basura, a quién le toca lavar los trastes, a quién le toca limpiar los muebles, a quién le toca... Y puede variar cada semana, ¿no? Se pueden rotar las actividades. Y entonces, incluso yo recomiendo mucho que además de mantener funcionando una casa, un hogar, le agreguen algo. ¿Qué les parece si cada semana a alguien le toque dar un tema a la hora de la comida o a la hora antes de irse a dormir? Entonces nos juntamos y decir, a ver, ¿de qué tema quieres hablar? Pues yo investigué sobre el respeto, ¿no? Yo investigué sobre la amistad, yo investigué sobre el valor de tal. Entonces, a ver, háblanos de tal cosa. ¿Y cómo se practica? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo podemos nosotros hacerlo aquí en casa? No, pues de esta manera. Ok, ¿les parece si hacemos una actividad? Y hacerla. Y tenerla como tarea durante la semana, hacer una actividad. Por ejemplo, la colaboración. Ah, bien, ¿qué hiciste? Pues yo ayudé a mi hermano a esto. Vi que estaba batallando y le ayudé. Le ayudé a mi mamá en esto, le ayudé a mi papá en aquello. Ah, también vi que mi papá hizo esto. Ah, bueno, entonces... agregarle al funcionamiento de una casa, que es, digo, a veces uno dice es muy básico, pues a veces ni tanto. Y cuesta trabajo. Y aún así cuesta trabajo. Darle un valor agregado a la familia, es decir, le estoy fomentando a mis hijos y en pareja también valores. Pero no solamente eso, sino lo estamos platicando y dejamos tarea. Te toca a ti hacer esto, ¿no? Te toca a ti hacer esto por un vecino, por alguien de tu escuela, alguien del trabajo, es decir, a ver, esa es la tarea que vas a realizar, es el valor de la semana. Eso lo hacen mucho en ciertas escuelas, me ha tocado que lleguen así, ¿no? Los niños, mamá, hoy nos toca, te tengo que ayudar en algo en la casa, pero es por semana. Entonces, qué padre, ¿no? Claro que el miércoles se les olvida. Entonces, hay que estar nosotros Hay ahí. que escribirlo y estarlo repitiendo, eso. estarlo recordando. Esa es de las cosas más importantes. Y luego vienen las actividades grupales, fuera de casa. Eso es importante. La mayoría de las actividades son dentro de casa, ¿no? Ahí se platican las cosas, ahí se ve la televisión y todo. Vienen las actividades fuera de casa, de día, de fin de semana y las que son de tarde-noche también se vale. Entonces decir, bueno, esta semana vamos a ir a tal lugar, el fin de semana vamos a hacer esto y en la tarde-noche vamos a ir a algún lugar, ¿no? Si los niños ya digamos, soportan un poquito, soportan un poquito, dormirse un poquito más tarde, llevarlos a un lugar de noche también para que aprendan toda la parte social y eso es padre porque también los niños deben de comprender que los padres de familia se pueden divertir, pueden tener actividades y todo. Igualmente nosotros los llevamos a piñatas, estamos con ellos, o sea, lo bonito es compartir. Nosotros lo acompañamos a los niños y los niños nos acompañan a nosotros también. Sí. Así es. Entonces las actividades grupales son muy importantes para que las implementen una vez cada 15 días o dependiendo de cómo se vayan dando las cosas en casa. Muy bien. Y ok, ya estamos centrados en eso de llevar las cosas a cabo, de no decir, ay, hasta aquí llegué, siempre no, le bajo 2 rayitas y todo. Hay que ser constantes, no hay que bajar la guardia. Sí, algo importante es eso, ser constantes y ser firmes. Los papás a veces se nos olvida o a veces estamos tan cansados que queremos que se les olvide, ay, qué bueno que mi hijo no me recordó. No, o sea, tenemos que nosotros promover eso, entonces... Tenemos que decir, oye, toca hacer esta actividad o te recuerdo que mañana hay que hacer esto. Entonces, a veces es cansado, pero entre más firmes seamos, los beneficios son a mediano y largo plazo. A mí me llegan muchas familias adolescentes con problemas porque en la niñez no hicieron esto. Regresamos con eso, ¿qué te parece? Vamos claro al corte y continuamos, no se vayan.
Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿cómo mantener a la familia unida? Continuamos. Una familia feliz no es sino un paraíso anticipado. Muy bien, estamos ya de regreso y seguimos todavía con más consejos, porque no crean que la cosa ahí se queda, ¿no? Son muchísimos los consejos, mucha tarea que tenemos para realizar en casa, de acuerdo a todo esto, si queremos que la familia se mantenga unida. Y continuamos, Adrián. Sí, mira, pues algo importante también, como una recomendación, es que en una familia debemos ser equitativos. Es decir, no debe haber favoritismos. Hay excepciones, pero eso no significa que favorezcamos más a un hijo que al otro, ¿no? ¿Qué significa ser equitativo en una familia? Significa que todos tienen la misma oportunidad de participar, de opinar, de hacer, de pedir cualquiera de las cosas que se hagan en una casa. Hay que tomar en cuenta las edades, pero lo que no debe haber es favoritismo. Por ejemplo, hay excepciones. Las excepciones no son favoritismo, simplemente si un niño está enfermo, ¿verdad? Pues lo atendemos un poquito más. Pero ¿qué es lo que debemos hacer ahí cuando hay excepciones? Hacer que el otro hijo o algún otro miembro de la familia participe. Es decir, esto es con enfermedades o con llegadas de nuevos bebés. Los niños más grandecitos se ponen celosos, o sea, les causa conflicto como cierto desplazamiento. Es normal, pues tienes un niño, un bebé recién nacido. Entonces lo que hacemos es, a ver, que el niño de 4 o 5 años colabore contigo, ¿no? Y entonces lo hagas participar y lo retroalimentes. ¿De qué manera? Yo digo, un bebé, por ejemplo, mira, te está sonriendo, es como si te dijera que te da las gracias. Entonces el niño dice, ok, sí, no es mi rival, no es mi competencia, no llegó a quitarme ningún espacio, simplemente es un nuevo miembro de la familia, ¿no? Con el que puedo convivir, con el que puedo, y hasta lo hace con gusto, ¿no? Pásame esto, mira, hay que hacer aquello. Típico, pásame el pañal, el biberón. Sí. O si queremos que se siente, al menos no está en conflicto, pues siéntate a observar, mira, para que tu hermanito, esto, aquello. Que no sienta cierto desplazamiento, pero igual y pasa con las enfermedades de uno de los niños, ¿no? Cuando hay temporadas, una fractura, una enfermedad en donde va a durar días, incapacitado, etcétera, acostado, convaleciente, también hacer que el otro participe en ayudar. Mire, vamos a llevarle esto a tu hermano, esto, aquello, y premiarlo por eso, ¿no? Cuando ya tengamos tiempo, decirle, güey, que mira, como colaboramos y hiciste esto por tu hermano o por tu hermana, pues vamos y premiarlo de alguna manera, una comida, convivencia, tiempo para él, o un pequeño regalito, un pequeño detallito. Entonces, a eso se refiere la equidad. Ser equitativos es, todos somos iguales, no hay favoritismo, pero hay excepciones. Y que no sientan los otros que no se benefician de eso, simplemente que es parte de la vida en familia y que debemos colaborar y que está bien hacer. Sí, porque luego puede pasar que otro miembro sea el necesitado, ¿no? Así es. Eso nos lleva al siguiente, que es fomentar valores de apoyo y solidaridad. Es decir, pues le ayudo en las tareas, nos ayudamos en las labores de la casa, nos escuchamos, nos damos señales de apoyo, y es importante fomentar eso también entre las parejas y con los hijos, de los hijos a los papás y de los papás hacia los hijos. ¿Cómo le decimos a nuestro hijo que lo estamos apoyando? Porque a veces decimos, no, déjalo solo, que aprenda. Está bien, que lo logre por sí mismo, pero ¿cómo le vamos a hacer llegar el mensaje de que estamos con él, ¿no? Y de que si necesita ayuda, que nos diga, que reciba esa motivación para lograr cosas por sí mismo y lograr cosas con nosotros en familia. Que tiene ese colchoncito, que ahí estamos, pero órale, puede seguir adelante. Y que si titubea, se apoye en nosotros como en el resto de la familia. A eso se refiere fomentar el apoyo y la solidaridad entre los miembros, entre todos. Qué padre, digo, que tengas una dificultad también como ama de casa, como esposa, como mamá, y digas, sé que si le digo a mi esposo, sé que le entra, ¿no? Sí, y no es claro, que y así debe ser. no, yo me las arreglo, ya sé lo que me va a decir, pues ya sé que me va a dejar sola, ¿verdad? En esto. No, es decir, oye, tengo esta dificultad, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué crees que te puedo ayudar? ¿Me puedes ayudar en esto? ¿De acuerdo? Sí. Y es muy padre sentir eso en una familia, entre hijos, hermanos, entre los papás, etcétera.
Sí, sí, es cierto, es muy importante cuando le salen a uno cuestiones de trabajo o de otro tipo, también es bueno que la familia jale parejo. Sí. Hasta cuelan las amigas por ahí también. A veces. También, ahí vas integrando a otras personas Sí, también. sí, es cierto. Bueno, si todo esto va funcionando de esta manera, entonces hay otra idea en familia que es crear tradiciones. Para mantener unida una familia también es bueno tener tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones durante el año en una familia? Las ya establecidas son Navidad, cumpleaños, Día de la Madre, Celebrar. el Padre, la Rosca de Reyes, o sea, lo más común, ¿no? Lo que todo mundo... Y son celebraciones colectivas, pues. Ujú. Pero hay que hacer esto especial, es decir, ¿cuál es el toque especial de esta familia? ¿No? Que el regalo sea algo, bueno, puedes comprar algo adicional, pero que el regalo lo hagas tú, ¿no? Ok. Que adicional le escribas una carta, que adicional le hagas un video, que algo más personal que une. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, feliz Navidad, pues ok, ¿verdad? Lo hace todo mundo. ¿Sí? Pero en una familia, ¿qué lo hace especial esa fecha, no? Y luego las tradiciones también tienen que ver con los sábados desayunamos todos, así que nunca te comprometas con nada. En vacaciones siempre hacemos esto, ¿no? Siempre visitamos tal lugar, o entre nosotros siempre existe algo que es único en la familia. Inventar algún tipo de tradición que puedan establecer y que en el año a lo mejor unas 3, 4 veces la puedan llevar a cabo. Puede ser la misma, puede ser diferente. Puede ir variando y a medida que vas planeando más cosas de ese tipo, actividades así, como que les surge también a los niños ideas, ¿no? Sí, y se Ajá. pueden ir agregando ciertas Sí. tradiciones y se van quedando y la familia crece, o sea, los hijos crecen, se hacen adolescentes, jóvenes, incluso se llegan a ir, ya los papás están solos y todo eso, y los hijos regresan a esas tradiciones. Es más, la piden y la buscan, Sí. ¿no? Integran a sus nuevas familias a esas tradiciones. A veces se puede, ¿verdad? A Sí, veces, a veces se complica, pero es bueno porque une a la familia. O sea, mi mamá espera que yo vaya, etcétera. Ay, qué bárbaro. ¿Cuántas cosas podemos hacer en la familia para mantenerla unida? Lo importante primero es querer, ¿verdad? Querer. Sí, porque la si no, voluntad. voluntad. Así que les dejamos muchísima tarea para este día y sigamos por esta vía libre. Gracias, Adrián. Gracias.